Queremos describir y graficar la transformación de la función coseno dada. Observe cómo la función coseno está en esta forma aquí, donde c es igual a 2 positivos, a, debido a la resta, es igual a 5 negativos, b es igual a pi dividido por 5. Y finalmente, d, porque tenemos resta aquí y resta aquí, d es igual a 6 positivo. Y ahora describamos el tipo de transformación. Se indica un desplazamiento vertical o traslación vertical. Y, porque c es igual a 2 positivos, el gráfico se desplaza o traduce hacia arriba 2 unidades. Debido a que el gráfico se desplaza hacia arriba 2 unidades, también lo es la línea media y, por lo tanto, la línea media será y es igual a 2. Avancemos y dibujemos la línea media en el gráfico. Aquí está la línea horizontal y es igual a 2. Luego, el valor absoluto de A es igual a la amplitud. Y dado que A es igual a 5 negativos, el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de 5 negativos, que es 5 y, por lo tanto, la amplitud es igual a 5. Sin embargo, debido a que A es negativo, o menor que 0, el gráfico se refleja en la línea media. A continuación, 2pi dividido por b es igual al período. Y de nuevo, aquí b es igual a pi dividido por 5. Lo que significa que 2pi dividido por b es igual a 2pi dividido por pi sobre 5. Simplificando, esto nos da 2pi divididos por pi sobre 5. Que es equivalente a multiplicado por 5 sobre pi. Simplifique antes de multiplicar, observe cómo los pi se simplifican a 1, dejándonos con 2 por 5, que es 10, y por lo tanto el período es igual a 10 unidades. Y finalmente, observe que d es igual a 6 positivo. D indica un desplazamiento horizontal o traslación horizontal. Y como d es igual a 6 positivo, el gráfico se traduce o se desplaza hacia la derecha 6 unidades. Normalmente, al graficar la función básica del coseno, comenzamos a lo largo del eje y, sin embargo, en este caso, debido a que tenemos un desplazamiento horizontal hacia la derecha 6 unidades, graficaremos un período de la función coseno. Comenzando en x es igual a 6, hagamos una línea vertical en x igual a 6. Y luego, como el período es de 10 unidades, 6 más 10 es 16, también esbocemos una línea vertical en x igual a 16. Graficaremos un período de la función coseno dada durante este intervalo. Pero antes de hacer esto, dividamos este intervalo en 4 subintervalos iguales. Bueno, la mitad del período es igual a la mitad de 10, o 5 unidades. 6 más 5 son 11. Hagamos una línea vertical en x igual a 11. 1/4 del período será igual a 2.5 unidades. Entonces, a partir de las 6, 6 más 2.5 es 8.5. Hagamos una línea vertical en x igual a 8.5, que está aquí. Ya tenemos una línea vertical en x igual a 11. 11 más 2.5 es 13.5. Dibujemos otra línea vertical en x igual a 13.5 aquí. Y ahora esbozaremos un período de la función coseno dada durante este intervalo. Recuerde, cuando grafica la función básica del coseno durante un período, el patrón es máximo, línea media, mínimo, línea media, máximo. Pero debido a que tenemos una reflexión en la línea media, nuestro patrón será mínimo, línea media, máximo, línea media y mínimo. Y una cosa más, porque la amplitud es 5, comenzando en la línea media, 2 más 5 es 7, tendremos un valor de función máximo de 7. Y 2 menos 5 es igual a 3 negativos. Tendremos un valor mínimo de función de 3 negativos. Comenzando en x es igual a 6, siguiendo el patrón de la función básica del coseno con reflexión. Comenzaremos como mínimo, volveremos a la línea media, hasta un máximo, volveremos a la línea media y volveremos a bajar al mínimo. Ahora podemos graficar un período de la función coseno dada, que se vería así.
Antes de completar más del gráfico, completemos las declaraciones anteriores. La primera afirmación es el cambio de fase, ¿qué es? Bueno, el desplazamiento de fase es un desplazamiento horizontal de 6 unidades hacia la derecha. Pero, para esta pregunta, ingresaremos 6 positivos, indicando que el cambio es correcto 6 unidades. Recuerde, cuando D es negativo, el gráfico se desplaza hacia la izquierda del valor absoluto de las unidades de la traducción del punto 0, 1 es qué punto. Que está en la línea media, un máximo o un mínimo. Recuerde, cuando grafica la función básica del coseno, la coma 01 es el primer punto que graficamos, que es este punto aquí. Pero, debido a que tenemos un cambio de fase, observe cómo nuestro primer punto fue este punto aquí, que es el par ordenado 6,-3. Y observe cómo este es un punto bajo, y por lo tanto podemos clasificar esto como mínimo. Entonces la traducción de 0, 1 es 6,-3. Sí, que es un mínimo. A continuación, el período es de 10 unidades. La mitad del período es la mitad de 10, o 5 unidades. El punto que es la mitad del período a la derecha del cambio de fase sería el punto 5 unidades a la derecha de este primer punto aquí, que es cuando la coordenada x es 11, ¿cuál es este punto alto? El par ordenado para este punto es 11,7. Cuyo aviso es un punto alto, y por lo tanto lo clasificamos como máximo. Pero, en este caso, solo se nos pide dar el punto como un par ordenado, que es 11,7. Sin embargo, antes de continuar, vamos a seguir y graficar más de nuestra función coseno. Dibujemos una línea vertical cada 2 unidades a la izquierda de x es igual a 6. Bueno, 6 menos 2.5 es 3.5. Dibujemos x es igual a 3.5, que está aquí. 3.5 menos 2.5 es 1, así que aquí x es igual a 1. Y 1 menos 2.5 es negativo 1.5, que está aquí en el borde. Entonces, siguiendo el mismo patrón de nuestro gráfico, moviéndonos hacia la izquierda, aquí volvemos a la línea media, aquí retrocedemos al máximo, aquí volvemos a la línea media. Así que aquí hay más de la gráfica de la función coseno dada. Espero que hayas encontrado esto útil.